Buenos días, bienvenidos nuevamente a la jornada científica denominada Big Data y Computación de Alto Rendimiento y sus aplicaciones en la ciencia, organizado por la Unidad de Gestión de Investigación de la Escuela de Física. Continuamos con este ciclo de conferencias y en esta oportunidad daremos paso a la conferencia denominada Reconstrucción de Imágenes Tomográficas usando algoritmo MLEM en un entorno paralelo GPU, que estará a cargo de nuestro hermano de nuestro país vecino, México, Tomás Antonio Valencia, de Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Antes de iniciar con las participaciones, les recordamos que las preguntas serán respondidas al final de la participación de nuestro compañero Tomás. Por lo tanto, pueden generar sus preguntas o cualquier comentario que ustedes deseen o consideren conveniente en nuestro chat de nuestra página de Facebook. Le damos la cordial bienvenida a Tomás Valencia. Tiene la palabra. Buen día a todos. Agradezco la invitación por parte de Brian, del doctor Brian Larios, para invitarme acá a este evento muy importante. Y bueno, como había comentado el doctor Edgar Josué, mi nombre es Tomás Valencia Pérez. Soy egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y bueno, el día de hoy les voy a presentar una breve introducción a lo que es el área del que estoy trabajando y que lleva por título Reconstrucción de imágenes tomográficas usando el algoritmo MLM en un entorno paralelo GPU. El contenido de esta plática son los siguientes puntos. Daremos una introducción, la motivación del estudio, hablaremos un poco de los métodos de reconstrucción de manera general, hablaremos un poco de las GPUs, hablemos de las métricas, que sean las medidas con las cuales cuantificamos los resultados de la reconstrucción de las imágenes tomográficas. Posteriormente hablaremos de la implementación del algoritmo MLM ya sobre la GPU, un poco de resultados, alguna aplicación clínica y finalmente hablaremos de las conclusiones a las que hemos llevado en este estudio. Primeramente, introducción. Bueno, el principio, el problema. La reconstrucción de imágenes médicas es un componente clave para una amplia gama de tecnologías de imágenes médicas. Un gran interés y desafío es proporcionar una calidad de imagen óptima con la menor dosis de radiación posible al paciente. Este punto es muy importante ya que debido a que los tomógrafos emiten cierta radiación al paciente, un gran interés es disminuir esta dosis de radiación y hacer que el estudio sea mucho más rápido o lo humanamente posible para que el paciente no sufra daño adicional. Bueno, una solución y un campo de investigación activo para resolver ese problema son los métodos de reconstrucción iterativos. Más adelante hablaremos más ampliamente de estos métodos. Y bueno, en este trabajo se investiga la aplicación de las tarjetas gráficas en el campo de la reconstrucción iterativa de imágenes médicas. Particularmente utilizamos tarjetas gráficas de NVIDIA, ya que NVIDIA posee un lenguaje de programación propio que se llama CUDA, con el cual podemos programar de manera más sencilla este algoritmo. Y bueno, como les mencionaba, presentamos la reconstrucción de imágenes médicas de tipo de tomografía computacional con el algoritmo de reconstrucción MLM. Este análisis fue realizado en condiciones tanto ideales, es decir, utilizando un phantom o fantasma Shepp-Logan, y se compararon con los obtenidos por programas comerciales de reconstrucción de imagen médica. El que hemos ocupado es Tigre, que es una biblioteca de algoritmos de procesamiento de imágenes conocida y que también utiliza GPUs para reconstruir imágenes tomográficas. Y el principal objetivo de este estudio es que tener esta base teórica plasmada en un algoritmo reconstructivo sobre esta tarjeta gráfica dentro de un equipo de cómputo con software, lo mínimo o lo más económico posible para que pueda ser utilizado o sea más extendido a la mayoría de las personas con estos alcances. Y bueno, hablemos un poco de la tomografía.
computarizada. Como pueden ver en la imagen 1, la tomografía computarizada está conformada de ciertos componentes, el gantry, el equipo de cómputo y el lugar donde se emite la radiación del paciente. Bueno, la tomografía computarizada, que abreviamos de aquí adelante como TC, fue creada por Godfrey Hosby en el 72 y fue galardonado con el premio Nobel en el año 79 junto con Alan Kopmack, cuyo investigación de Kopmack fue desarrollar los métodos matemáticos que ocupa la tomografía. Y bueno, la tomografía computarizada hoy es en día una herramienta indispensable en medicina para el diagnóstico de múltiples enfermedades. Y bueno, las aplicaciones de la tomografía computarizada abarcan varios campos, no solamente la medicina, sino hay aplicaciones en la industria. Y bueno, en resumen, la tomografía computarizada es una técnica no invasiva en la que una fuente de rayos X gira alrededor del paciente y genera cortes de su interior, como podemos ver en la figura. Y como les mencionaba, los componentes que lo conforman son el gantry, el ordenador, la computadora, la consola de trabajo. Hablaremos rápidamente de los métodos de reconstrucción. Esta es una descripción general de los métodos de reconstrucción. Por ejemplo, dependiendo de cómo queremos dividirlos, para nuestra conveniencia lo hacemos de esta manera. Los dividimos en métodos de reconstrucción analíticos, algebraicos y estadísticos. Dentro de los métodos de reconstrucción analíticos, el más popular y utilizado para la tomografía computarizada es la de retroproyección filtrada. Este ocupa, a partir del teorema de Radon y de la transformada de Fourier, el método o la base matemática para reconstruir las imágenes tomográficas. Es muy popular y todavía extendido en los tomógrafos actuales o en los que ya van de salida, debido a que el algoritmo que se utiliza es ligero, rápido y que se obtienen imágenes lo suficientemente buenas para ser utilizadas. Sin embargo, el principal defecto de este método de reconstrucción es que necesita una gran cantidad o un conjunto de proyecciones para formar una imagen de buena calidad. De lo contrario, aparecerán artefactos o pequeñas malformaciones en la imagen, defectos en la imagen. Esto se corrige a través de múltiples filtros que se ocupan del tomógrafo a costa de perder calidad en la imagen o precisión. Sin embargo, desde el punto de vista computacional, es rápido utilizarlo, ya que no conlleva mucha carga computacional. Fuera de ese algoritmo de reconstrucción, hay otros variados, como se muestra acá en la imagen. Sin embargo, pasemos a los métodos de reconstrucción algebraicos. Dentro de los métodos de reconstrucción algebraicos están los que se muestran a continuación. La idea general de estos métodos de reconstrucción algebraicos es que la imagen a reconstruir se forma o lo podemos ver como un sistema de ecuaciones lineales, donde la imagen reconstruida es la solución a dicho sistema de ecuaciones lineales. Sin embargo, esto conlleva dos puntos importantes y es por lo cual apenas se ha estado extendiendo este método de reconstrucción en los tomógrafos modernos. Uno, para reconstruir la imagen se necesita una matriz del sistema, donde, hablando matemáticamente, están ponderados los índices del sistema de ecuaciones lineales y visto desde el punto de vista físico, es la información de los rayos que atraviesan el paciente, la absorción que emite las fuentes y que se desprende del paciente, lo que detecta todo eso, es toda la información en general que nos da el tomógrafo. Esa es la matriz del sistema. Sin embargo, esa matriz del sistema es enorme hablando computacionalmente. Son miles y miles de filas y columnas, las cuales tienen que ser
todavía multiplicadas por el vector de proyección del tomógrafo mismo. Y entonces, encontrar la solución de ese sistema de ecuaciones conlleva una gran carga computacional. Entonces, el primer problema es la matriz del sistema y el segundo problema es resolverlo de manera tradicional. Dentro de estos métodos de reconstrucción hay otra variedad de estos que son los métodos de reconstrucción estadísticos. Estos también llevan una gran carga computacional para el hardware que se está utilizando para la reconstrucción. Dentro de estos métodos estadísticos nosotros utilizaremos el MLM o Maximum Likelihood Expectation Maximization, el cual está extendido popularmente en los estudios que se llevan para la reconstrucción. Y es por eso, este motivo, que hemos utilizado este método. Los métodos estadísticos, la diferencia principal entre los métodos de reconstrucción algebraicos es que ellos parten de una probabilidad de que el rayo atraviese el paciente, la probabilidad de que sea absorbido, la probabilidad de qué tanta la absorción sea. Es un método de reconstrucción estadístico en el cual primero se hace un modelo matemático, después se describe la función objetivo, que vendría siendo pues, el paciente, y del cual, ya realizados estudios, se desprende el algoritmo que más adelante vamos a ocupar. Este conlleva un gran trabajo y es un poco complejo utilizarlo, por eso es que no es muy extendido o muy popular en los tomógrafos modernos. Sin embargo, ya están ocupándose más de este tipo de algoritmos. Esta explicación será extendida posteriormente. Y bueno, lo que tienen en común los métodos de reconstrucción algebraicos y métodos de reconstrucción estadísticos es que ambos forman otra nueva sección que le llamamos métodos de reconstrucción iterativos, en el cual, si partimos desde el hecho de los métodos de reconstrucción algebraicos, al solucionarlo una vez ese sistema y volver a empezar un siguiente ciclo, la solución aproximada que llegamos es cada vez más cercana a la imagen de reconstrucción original. Entonces, es por eso que se le llama iterativo, porque se va ciclando una y otra vez. Bueno, pero como les comentaba, más adelante vamos a ahondar en estos temas. Pero esta es una descripción general de los métodos de reconstrucción. Y como les decía, si podemos ver la imagen a reconstruir como un sistema de ecuaciones lineales, podemos ver dentro de esta figura número 2 a P1, P2, P3 como las mediciones, las proyecciones que realiza el tomógrafo que atraviesan el cuerpo humano o el objetivo de estudio, y como X1, X2 y X3 como los píxeles o voxeles o el objeto, los puntos de estudio, los puntos del cuerpo de estudio que están atravesando. Si lo podemos ver de esta manera, esta imagen reconstruida, discretizando de esta manera como un sistema de ecuaciones lineales, se obtiene esta ecuación o este sistema de ecuaciones número 1. Como pueden ver, si a este conjunto de ecuaciones lineales lo podemos ver de forma matricial de esta manera, simplemente es encontrar la solución o las incógnitas de esta matriz X. Sin embargo, dependiendo del rango o el escaneo o el muestreo que demos a nuestro sistema de ecuaciones o al tomógrafo que se está ocupando, entre mayor precisión creamos o mayor definición, contraste de la imagen deseamos, este sistema de ecuaciones será cada vez mayor. Es por tal motivo que anteriormente, hace un par de décadas, no era utilizado este método de reconstrucción. Si bien ya había estudios desde los 80s, tecnológicamente no era viable utilizarlo para la medicina, ya que se formaba un número muy grande del orden de miles de ecuaciones lineales que tenían que ser resueltas.
Entonces, si lo podemos ver como un algoritmo iterativo, la diferencia entre un algoritmo iterativo y un algoritmo del tipo que utiliza la reconstrucción retroproyección filtrada, perdón, es que los algoritmos que se resuelven de manera exacta, o los métodos algebraicos que se tienen que resolver de manera exacta, son sistemas abiertos, mientras que los algoritmos iterativos son como circuitos cerrados. Es decir, empezamos con una estimación inicial de la imagen. Puede ser el promedio de los píxeles de la imagen inicial, o puede ser un valor que le pueden dar entre 1 y 255, que es la escala de grises. Si empezamos con cualquiera de esos valores, entonces obtenemos una primera proyección, la cual va a ser comparada con los datos medidos o simulados que hemos dado por el tomógrafo, del cual realizará una retroproyección, que sería, en términos generales, una corrección a esa primera aproximación de la imagen, con lo cual obtenemos la imagen 1, que no va a ser la mejor. Sin embargo, si esa imagen X1 pasa a ser la imagen inicial de nuevo, entonces el ciclo se repite y obtendremos una imagen cada vez más cercana a la imagen original. Entonces, en general, el procedimiento de un algoritmo iterativo corresponde a una operación de proyección, de comparación de datos medidos y otra operación de retroproyección. Bueno, hablamos rápidamente de la GPU. El modelo de computación de sistemas heterogéneos que hemos utilizado es trabajar conjuntamente la CPU más las GPU. Para realizar un problema, que es lo que estamos haciendo, tiene que ver también, mucho que ver con el tipo de problema que queramos resolver. No todos los problemas se pueden paralelizar. Es más, si paralelizamos cualquier tipo de problema, muchas veces hasta va a tardar más la solución en encontrarse. Precisamente, reconstrucción de imágenes bajo este formato de algoritmos iterativos es bueno para paralizar, ya que, como les había dicho, al final son operaciones matriciales. Y, como recordarán, el producto de una matriz por un vector, es fila de la matriz por fila vector del vector columna, en este caso. Entonces, estas operaciones se pueden realizar de manera simultánea o paralela sin afectar el resultado final. Es de ahí que hemos aplicado la GPU. Entonces, lo que hacemos es escribir un código secuencial en la CPU, y la parte intensiva, que serían las operaciones matriciales, se envía a la GPU, donde cada uno de sus núcleos CUDA puede resolver simultáneamente estas operaciones, por lo cual nos devolverá el resultado en un menor tiempo. Para el usuario común, lo que va a presenciar simplemente es que el algoritmo se va a resolver más rápido. Es lo que va a notar el usuario. Sin embargo, esto conlleva más estudio. Dependiendo de que el usuario quiera trabajar o modificar el algoritmo que es presentado más adelante, entonces tendría que conocer un poco más de la arquitectura o del modelo de programación en GPU, ya que nosotros utilizamos las GPUs de NVIDIA, ya que NVIDIA en el 2009 creó una nueva plataforma de programación paralela, ocupando de corazón el lenguaje C para los núcleos, los kernels, donde se ocupan estos que se envían a GPU, estos códigos, y, sin embargo, compatible con otros lenguajes de programación. Por ejemplo, CUDA puede ser trabajado con Python, puede ser trabajado con Fortran, puede ser trabajado con C++, etcétera. Entonces, este es el objetivo de trabajar con CUDA, ya que
fue diseñado especialmente para la arquitectura de esta GPU, entonces el código de programación es mucho más sencillo que trabajar sobre un código de programación abierto como OpenCL, que puede trabajar sobre cualquier tarjeta gráfica, pero sin embargo, mientras que CUDA lo puedes codificar, digamos, una instrucción te lleva solamente 2 líneas de código, en OpenCL puede llevarte el doble, puede llevarte el triple de líneas, ya que está ambientado para cualquier tarjeta gráfica. Sin embargo, como subrayo, ocupamos CUDA, ya que fue diseñado especialmente para esta arquitectura de las tarjetas gráficas de NVIDIA. Y como les mencionaba, las aplicaciones de la GPU no solamente van enfocadas al procesamiento de imágenes médicas, hay muchas aplicaciones, principalmente, o mejor dicho, originalmente, el diseño de las GPU fue hecho para videojuegos, para animación, para diseño, porque requerían ese tipo de programación, de potencia, perdón, de diseño. Al inicio, cuando los científicos de propósito general, químicos, físicos, etcétera, se dieron cuenta de las capacidades de esta nueva herramienta de trabajo que sería la GPU, trataron de sacarle provecho y entonces lo aplicaron con los códigos, con el lenguaje que en ese momento se estaba ocupando, que era un lenguaje de programación diseñado para hacer gráficos. Entonces, la resolución de sus problemas pasó de hacer ecuaciones y todo a diseño de polígonos, de triángulos, etcétera, para tratar de emular esos resultados con la GPU. De ahí sacó ventaja NVIDIA, que se dio cuenta de esto y por eso sacó el lenguaje de programación CUDA. Y bueno, lo demás es historia, pero las demás aplicaciones que podemos ver son en los centros de cómputo, exploración sísmica, etcétera. Hay muchas aplicaciones de la GPU en los centros de supercómputo, por ejemplo, en el Laboratorio Nacional del Sureste, que está en la UAP, aparte de los procesadores tradicionales que se ocupan, hay un nodo especialmente diseñado con tarjetas NVIDIA, tiene alrededor de unas 10 tarjetas NVIDIA, Copérnico me parece las tarjetas NVIDIA. Entonces, es una ventaja que se pueden dar de ocupar esas tarjetas NVIDIA para ya investigación de este tipo, de gran alcance. Entonces, las GPU, hay muchas aplicaciones y nosotros las ocupamos para las imágenes médicas. Y bueno, las métricas que ocuparemos para hacer la comparación de nuestros resultados son las siguientes. Ocuparemos principalmente esas tres: error medio cuadrático, PSNR y SIM. Por dos motivos. Primero, son fáciles de calcular, ligeras y rápidas de obtener resultados. Segunda, son las métricas con mayor uso que se le da en este tipo de estudios. Son las, digamos, más populares. Otras métricas que se ocupan también otras métricas, pero en todas las investigaciones que encontraba, al menos estas tres siempre estaban presentes. Entonces, el error medio cuadrático, ya en nuestros resultados, está ligado con la métrica PSNR, como veremos más adelante. Mientras valores más bajos, cercanos a cero, encontremos del error medio cuadrático, mejor será la reconstrucción que obtengamos. Inversamente, entre valores más altos del PSNR encontremos, mejor será la reconstrucción de nuestras imágenes. Y el índice estructural de similaridad, o SIM, por su abreviatura en inglés, nos da la aproximación con la imagen original que estemos reconstruyendo. Está normalizado entre 0 y 1, por lo cual entre el valor que se acerque más a 1 significa que la construcción es más fiel a la original. Y bueno, empecemos con la implementación de nuestro algoritmo MLM. Como pueden ver, es prácticamente o posee los mismos componentes que el algoritmo iterativo. Visto ya desde el lado de cómputo, iniciaremos con los datos de entrada.
iniciamos después con una estimación inicial de la imagen, hacemos una proyección hacia adelante, comparamos esto con los datos medidos, realizamos un proceso de retroproyección y hacemos una normalización. Y posteriormente actualizamos la imagen para que continúe la siguiente iteración. Aquí lo explico más detalladamente. Primero, los datos de entrada. Hacemos una estimación inicial de la imagen. Como les comentaba, puede ser un número que ustedes elijan entre 1 y 255, pero yo por lo general ocupo el promedio de los valores de la primera proyección que nos da el tomógrafo, o en nuestro caso, nuestro sistema de emulación de matriz de sistema. Posteriormente hacemos una proyección hacia adelante, que es la simulación de las proyecciones, donde multiplicamos esta primera aproximación con la matriz del sistema. Hacemos una comparación con los datos medidos, es decir, la proyección que nos da el tomógrafo sobre la razón o dividido entre las proyecciones simuladas. Hacemos el proceso de retroproyección, que es multiplicar nuevamente por la matriz del sistema, y hacemos una normalización. Esto es para que estén dentro de los valores o escalas de grises. Y posteriormente continuamos con la siguiente actualización de la imagen. En términos más sencillos, es esto. Todo lo que acabamos de hacer no es más que el cálculo de la corrección de las imágenes. Ese pequeño factor va a ser multiplicado por la reconstrucción de la imagen anterior, con lo cual, entre un mayor número de iteraciones hagamos, una imagen más cercana a la original o más fiel a la original será obtenida. Y bueno, dentro de la implementación de nuestro algoritmo MLM, primero, al inicio de nuestro estudio, diseñamos nuestro algoritmo de manera secuencial o serial, es decir, solamente ocupando la CPU. Dentro de estos algoritmos ocupamos dos lenguajes de programación, C, que le llamaremos Serial C, y Serial MATLAB, la plataforma de programación MATLAB, conocida ampliamente sobre todo por el procesamiento de imágenes. Los echamos a andar, trabajamos, iteramos, realizamos muchos cálculos. ¿Para qué? Para que veamos el comportamiento de nuestro algoritmo dentro de la CPU y veamos cuáles eran los procesos que conllevaban un mayor cálculo intensivo por parte del procesador, y esos eran precisamente los que íbamos a paralizar. Y los que resultaron fueron los módulos de proyección hacia adelante y retroproyección, lo cual no era algo desconocido por lo que anteriormente ya les había comentado, que conllevaba las operaciones matriciales, y esos eran los que más trabajo o más cálculo se iba a llevar. Entonces, tomamos estos dos módulos y los pasamos a la GPU. Entonces lo hacemos, con lo cual optimizamos el tiempo en la GPU. Y bueno, estos procesos se ejecutaron iterativamente hasta que el error relativo entre la imagen estimada y la real alcanzó un valor inferior al 5%. Entonces estos dos módulos son los que adicionalmente, todavía que los detectamos, se hizo una mejora a este algoritmo paralelo, a esta primera versión de nuestro algoritmo paralelo, que era para el GPU. Sobre esta versión hicimos una optimización a la que le llamaremos Parallel OPT, con lo cual más adelante los resultados son tomados con Parallel OPT. Y bueno, vamos a los resultados. Estas son las condiciones iniciales que ocupamos para los resultados. Ocupamos nuestros algoritmos MLM, tanto los seriales como los paralelos, y tomamos dos algoritmos de la biblioteca Tigre, también dos algoritmos iterativos, y se reconstruyeron dos imágenes clínicas reales tomadas del archivo de cancerología y de 512 por 512 píxeles, junto con un SHEP, más bien con un Phantom, un fantasma SHEP Logan, que no es más que la emulación de la cabeza humana basado en elipses y distintas tonalidades de color gris y negro. Más adelante serán observadas. Y bueno,
Ambas matrices son de 512 por 512 y como pueden ver aquí una matriz de sistema de 23.944 por 262.144 filas por columnas. Entonces es una matriz grande y este es vector de proyección. Y bueno, la medición de los parámetros de calidad de la imagen se completó para todas las imágenes y para las 4 implementaciones del algoritmo que desarrollamos, así como para las 2 versiones de Tigre. Adicionalmente, consideramos 2 escenarios en que añadimos un 5% de ruido de Poisson a las imágenes bajo el estudio, con tal de evaluar el impacto de este ruido en el tiempo y la calidad de la reconstrucción. El software y hardware que ocupamos es el siguiente. Como pueden ver, este trabajo está pensado para trabajar en un equipo de gama media, para que pueda ser mayormente trabajado y no solamente ocupar computadores muy poderosos o con gráficas o tarjetas gráficas muy caras. Entonces está más pensado para que sea el uso extendido. Entonces está trabajado con una tarjeta gráfica NVIDIA GeForce 840 con una memoria global de alrededor de 2 GB y 384 núcleos CUDA. Entonces una tarjeta media baja, sencilla, todavía está integrada dentro de la laptop, no es una tarjeta gráfica externa. Se empleó, como les había comentado, MATLAB, lenguaje C y CUDA. Y bueno, para para calcular las métricas de calidad se ocupó OpenCV, pero también se puede ocupar MATLAB. Y bueno, estas son las 3 imágenes o cortes que se utilizaban para nuestro algoritmo MLM. Primero, como les comentaba, Shep Logan Phantom, o el fantasma de Shep Logan, que emula o trata de ver lo que es una cabeza humana a través de un conjunto de elipses en tonalidades grises, y es el que ocupa principalmente para calibrar los tomógrafos, entre otros fantasmas. De ahí tomamos otro corte de un estudio clínico real, donde es de un corte de la cabeza y también de un corte abdominal. Estos 3 son los que se ocupaban para los cálculos que vamos a mostrar a continuación. Primero, comparamos el tiempo de cómputo entre ocupar los algoritmos seriales y los algoritmos paralelos. Aquí, como pueden ver, nuestros algoritmos paralelos son los que menor tiempo se hacen, a excepción de uno de Tigre. Mientras que en comparación con los algoritmos seriales, sobre todo el de MATLAB, sí ocupan una gran cantidad, o la diferencia en un orden, en 2 órdenes, comparado con el algoritmo, nuestra implementación de nuestro algoritmo. Como pueden ver, observar también aquí no hubo cambio en los tiempos, a pesar de que en el algoritmo para el OPT se ocupó un corte del Shep Logan o de abdominal con ruido incluido. Entonces, añadiendo esa cantidad de ruido no fue lo suficiente para modificar los cambios en los tiempos de cálculo. Como pueden ver, en los 2 algoritmos que se ocuparon de Tigre, Tigre 1 y Tigre 2, Tigre 1 sí ocupó menor tiempo, pero vamos a ver más adelante que la reconstrucción que se obtuvo no fue muy buena, fue con resultados malos, tirando a malos, mientras que el algoritmo Tigre 2 sí se obtuvieron mejores resultados, pero sin embargo el tiempo de cálculo fue mayor a nuestra implementación del algoritmo MLM en la GPU. Los resultados que a continuación presento en las métricas solamente se ocupan con el algoritmo OPT, ya que la reconstrucción en cualquiera de nuestras implementaciones son prácticamente las mismas. Entonces, solamente ocupamos los resultados con OPT y más adelante con los resultados de Tigre 1 y Tigre 2. Un punto importante de este conjunto de cálculos que se muestran en la figura es que no tenemos que calcular las 1000 iteraciones para encontrar el mejor resultado de la imagen. Lo importante de esta gráfica es ver el rango de iteraciones
que podemos ocupar para obtener una imagen funcional o lo suficientemente buena para utilizarla y no tener que calcular las 1000 iteraciones. Por ejemplo, vemos que los resultados que se obtienen más adelante están en el orden entre 0 y 100 iteraciones. En ese rango fue ocupado para reproducir todo un estudio clínico que también muestro a continuación, pero lo importante de esta gráfica fue obtener el rango de iteraciones. A su vez, esta también, en este ya ocupamos el error medio cuadrático y como pueden ver, nuestras implementaciones son las que tienen un menor ruido dependiendo del corte que vemos aquí. Sin embargo, aquí, como les había mencionado, este algoritmo de Tigre 2 son los que peor errores se obtienen. Y los demás de nuestras implementaciones van del mismo orden. Entonces vemos que aquí los valores, el intervalo ocupado también es de 0 a 100. Bueno, aquí se ve más claro ocupando esta métrica PSNR. Vemos que con el corte de abdominal se obtienen los mejores resultados, pero de los otros cortes también se obtienen resultados buenos. Y bueno, otra vez de Tigre 2 es el que se obtienen los resultados más bajos, y Tigre 1, bueno, es un poco más alto, pero lo interesante es aquí que con nuestras implementaciones se logró una mejor reconstrucción. Finalmente, en esta métrica SIM, vemos cómo se acercan nuestras implementaciones a las reconstrucciones de la original con la reconstruida. Por ejemplo, en los valores de todas nuestras implementaciones alcanzaron valores arriba del 0.9, que es muy bueno, ya que para que se considere una imagen funcional es del orden 0.85. Vemos que también de los algoritmos Tigre 1 y Tigre 2 se obtienen valores más bajos. Y Tigre 1 y Tigre 2 se ocupan reconstruyendo el shape Logan, que es una imagen idealizada. Veremos más adelante que ocupando imágenes reales, estos dos algoritmos, al menos estos dos algoritmos de Tigre, son malos para reconstruir imágenes reales. Aquí cuantificamos los datos en esta tabla. Entonces vemos que los valores obtenidos para nuestros diferentes cortes, al menos en nuestras implementaciones, es arriba de 0.9. Y para los Tigre 1 y Tigre 2, sí sobrepasó el 0.9, pero como les mencionaba, para un fantoma. Vemos aquí los tiempos. Lo importante aquí son los tiempos. Por ejemplo, en el primero, en la iteración número 77, en la iteración número se encontró el máximo valor en la iteración número 77 en 119 segundos. Aquí podemos ver que se ocupó un valor de 0.9 y nuestro corte con ruido solo bajó una centésima, 0.98. Y en los siguientes valores, como pueden observar, no baja mucho, a pesar de que tenga un 5% de ruido agregado. No se le agregó más ruido de Quasón, ya que este es el ruido aceptable para una reconstrucción tomográfica. Un mayor ruido tal vez se obtenga todavía valores aceptables, pero en los tomógrafos no se ocupa con tanto, o no aparece con tanto ruido, si se ocupa con un conjunto de proyecciones adecuadas. Por ejemplo, estos son los valores que hemos obtenido de la cuantificación de estos resultados. Vemos los tiempos y podemos observar que nuestras implementaciones se obtienen con un tiempo razonablemente buenos y con valores de reconstrucción significativamente buenos. Acá en esta gráfica vamos a comparar nuestro algoritmo OPT con los algoritmos Tigre 1 y Tigre 2 en base a nuestra métrica SIM, nuestro número de iteraciones y contra el tiempo. Podemos ver acá, por ejemplo, que nuestra implementación para el OPT es donde se encuentra un valor por arriba de 0.98 de manera consistente, mientras que el algoritmo Tigre 1, que si bien el tiempo que se ocupó
fue menor, tiene un pico y que apenas alcanza 0.90 y después va disminuyendo. Mientras que Tigre 2 sí tiene una reconstrucción buena, arriba de 0.9, pero el tiempo de reconstrucción es mayor a nuestro algoritmo para el OPT. Y bueno, todo esto nos llevó a tener que aplicarlo ya a un estudio clínico. Este es un estudio clínico que tomamos también de esta parte de cáncer genoma Atlas sarcoma. Es un conjunto de 104 imágenes, donde nada más solamente mostramos 3 cortes y los reconstruimos ocupando nuestro algoritmo y los algoritmos de Tigre. Ya son imágenes reales. Entonces, podemos ver nuestros resultados a partir de estos histogramas. Para el OPT Tigre 1 y Tigre 2. Por ejemplo, podemos ver el valor central de nuestro algoritmo, que está alrededor de 0.9, mientras que el algoritmo Tigre es 0.65 y 0.75 el valor medio de la distribución normal. Es decir, en conjunto, estos dos algoritmos no se obtiene ni siquiera una imagen, no se obtiene en promedio una imagen funcional del estudio clínico, mientras que con nuestra implementación sí se obtiene una imagen funcional. Es por eso que vemos que nuestra implementación de este algoritmo sí es viable para ser implementada en equipos de gama media. Y bueno, como conclusiones son las siguientes a las que hemos llegado. Y bueno, las soluciones de software desarrolladas aquí se comparan con reconstrucción de imágenes clínicas utilizando varios parámetros de calidad, como les había mencionado, PSNR, MC y SIM. Con respecto al tiempo, el tiempo de cómputo utilizado para las imágenes de reconstrucción de imágenes en programas basados en CUDA, pues fue menor que los asociados en las partes seriales, que varían en el orden entre 2 y 170, entre el más rápido y el más lento. Y bueno, en cuestión de calidad, en comparación con Tigre, las imágenes se obtuvieron de una calidad similar, en algunos casos y para algunos factores de calidad de imagen específicos. Como les comentaba, comparar entre reconstrucción de estos Tigre 1 y Tigre 2 con imágenes originales, clínicas originales, que con fantasmas. Y bueno, hablemos también de las limitaciones. Una de las principales limitaciones en el análisis de este estudio es que no se contó con los datos en crudo de un tomógrafo en funcionamiento, un tomógrafo clínico. No tuvimos acceso a esta información, entonces tuvimos que hacer un modelado de un tomógrafo para tratar de tener, más bien para obtener la matriz del sistema con la cual trabajar y reconstruir. Por eso es que se trató en la comparación de nuestras imágenes reconstruida con la imagen original o la imagen de entrada que se le dio para obtener la matriz del sistema. Uno de nuestros objetivos, una de nuestras perspectivas es encontrar la información de un tomógrafo para tratar de implementar ya con datos reales nuestras implementaciones. Otra limitación que encontramos es que el manejo de este lenguaje de programación de nuestro algoritmo lleva una curva de aprendizaje no tan rápida. Entonces, dependiendo del usuario y de las modificaciones que requiera hacer, necesita un poco de estudio de este lenguaje de programación de C y CUDA, ya que en este momento el ambiente de trabajo es por terminal y todavía no creamos o construimos un ambiente gráfico más amigable con el usuario. Y finalmente, una de las ideas básicas de este trabajo fue implementar el algoritmo MLM de una manera novedosa, utilizando las capacidades de la GPU en sistemas informáticos comerciales de baja capacidad, y esto fue logrado por lo que podía usarse en instituciones o sistemas nacionales de salud con recursos financieros limitados, de manera confiable, conservando la calidad de la imagen y con tiempos de reconstrucción mínimos. Entonces, estamos hablando que de una laptop de alrededor de unos $1,000 podemos obtener buenos resultados de reconstrucción sin necesidad de tarjetas tan costosas, ya que en mi investigación, al buscar la bibliografía de esos estudios, pues había muchos estudios donde el común denominador es que ocupaban tarjetas gráficas
muy poderosas, pero a su vez muy caras. Y la comparación entre estos resultados y otros era muy difícil debido a la gran distancia entre ambas tarjetas gráficas. Sin embargo, con este trabajo mostramos que con un equipo modesto podemos encontrar o reconstruir buenas imágenes tomográficas. Entonces es todo por mi plática. No sé si tengan alguna pregunta. Eh, Hola de nuevo, gracias doctor pues por sus aportes. Pasamos a las preguntas y aquí pues tenemos una serie de preguntas. Comenzaré con la primera. Muchas gracias doctor por esta interesante plática. Para científicos en computación de alto rendimiento, ¿cómo saber para un determinado proyecto de investigación en ciencias puras y aplicadas si usamos programación en CUDA o poder de memoria RAM para Disculpen, se escucha entrecortado. ¿Puede repetir la pregunta? simulaciones o resolver sistemas de ecuaciones acopladas, por ejemplo? Disculpe, ¿puede repetir la pregunta? Porque se escuchó cortado. Sí, no escucho la pregunta. No sé si un determinado proyecto de investigación en ciencias puras. Sí, creo que problemas de comunicación no escucho. Sí, ¿me escuchas a mí, Se escucha Tomás? recortado. Sí, te escucho. La puedo leer yo si gustas, Josué, si tienes problemas. Mira, Tomás dice, muchas gracias, doctor, por tan interesante plática. Para científicos no expertos en computación de alto rendimiento, ¿cómo saber para un determinado proyecto de investigación, ya sea en ciencias puras o ciencias aplicadas, si usamos programación en CUDA o poder de memoria RAM para realizar, por ejemplo, simulaciones o resolver un sistema de ecuaciones acopladas, por ejemplo? O sea, ¿cuándo saber si pueden usar programación en tarjeta para poder de cálculo o memoria RAM de un supercómputo, básicamente? Sí, es una buena pregunta. Primero es dependiendo del enfoque del problema a resolver. Si son un sistema de ecuaciones lineales, es decir, de primer orden, es viable utilizar la GPU. Si es de un orden superior, por ejemplo, un grado 2, ya no es el método apropiado. En cuestión de sistemas de ecuaciones, más bien de sistemas de ecuaciones acopladas, me parece que sí es viable utilizar las GPU, dependiendo de cuánta RAM tiene el clúster o el sistema de cómputo, el hardware que utilizan ustedes y la memoria RAM que tiene la GPU, ya que si tiene una memoria RAM mucho mayor a la GPU, aunque lo paralelice, va a ser más rápido de manera secuencial en el servidor, o bueno, en el procesador serial. Entonces, dependiendo las capacidades del hardware, ese sería un punto dependiendo las capacidades del hardware, primero ver si es viable utilizarlo en GPU o directamente en el hardware de manera serial, ya que si no posee una tarjeta gráfica o con menor memoria que el de la CPU, pues es mejor hacerlo en el CPU. ¿Sí? Muy bien, muchas gracias, doctor. Y aquí hay una pregunta directa sobre su proyecto de investigación. Dice, ¿cuál sería el gasto computacional, por ejemplo, en tiempo, si el procesamiento no se realiza usando GPUs? Y si es posible. El cálculo que usted mostró, me imagino, ya al final, sobre el procesamiento de imágenes médicas. Así aquí se ve el tiempo, por ejemplo, el tiempo que mayor se ocupó de manera serial fue ocupando MATLAB, y por ejemplo por ejemplo, del orden de 10, entre 10 a la 4 y 10 a la 6 segundos, en comparación con la de la GPU que está en el orden de 10 a la 2. Entonces, entre la GPU y la CPU en este software en específico, es el orden de 2 a 3 máximo. Sí, entonces, Excelente. Muchas gracias. Hay varias preguntas, doctor. Otra es,
¿cuál es la proyección para que estos avances, resultados, sean utilizados por laboratorios médicos, ya que la mejora es apreciable en sus resultados? Esta es una muy buena pregunta y qué bueno que la hicieron. Es que, por ejemplo, muchos que investigamos esto de reconstrucción tomográfica, tenemos que empezar de cero. No hay una base o una base con la cual podemos trabajar porque todos estos algoritmos, todos estos códigos no son, la gran mayoría no son libres, no se encuentran. Yo tuve que empezar de cero para analizarlos y no son públicos. Entonces, por eso es que muchos de estos buenos resultados que se obtienen nada más quedan en investigaciones, no quedan, no son publicados o no se se les da la licencia para utilizarlos. Entonces, cada investigador debe empezar con una base nula prácticamente y de ahí empezar a programar. Por ejemplo, mi idea de acá es subirlo a un repositorio, ya sea en GitHub, para sea público y puedan empezar a utilizarlo. Entonces, es una buena idea de que deben de los que sigan trabajando sobre esta área, pues tratar de que parte de su código sea utilizado por el público en general. Muchas gracias, doctor. Aquí tenemos otra pregunta de los estudiantes. Dice, un estudiante que maneja lo básico de C o C++ y Python, ¿cuál sería la ruta que usted recomienda para aprender CUDA y ser un programador competitivo en esa área? Bueno, de entrada, si ya sabe cualquier lenguaje de programación, ya es una gran ventaja. Ya aprendiendo un lenguaje de programación, la continuación es más fácil. Por ejemplo, CUDA-C es, si lo vemos desde el punto de vista más simple, es como una biblioteca adicional a C, ya que para programarlo se ocupan las mismas instrucciones que en C. Entonces, si ya sabes C, una extensión adicional solamente es aprender CUDA. Bueno, es lo más bajo. De ahí tiene que aprender ya sea propiamente los códigos de CUDA y sobre todo adicionalmente es tratar de encontrar cuál es la medida o las opciones que se le da a la GPU para que trabaje de manera o que genere el máximo rendimiento posible, porque no solamente es escribir el código y ya, se tiene que hacer cierta manipulación en los recursos de la GPU para que se obtenga el máximo resultado posible de acuerdo al problema que quiera resolver. Pero ya aprendiendo un lenguaje de programación ya está en buen camino. Muchas gracias, doctor. Y una última pregunta. Dice, ¿cómo le hicieron para conectar la salida de los módulos implementados en CUDA con los de MATLAB y C? Se generó, bueno, se tuvo que en el código poner unas bibliotecas que reconocieran las instrucciones de MATLAB con C. Se tuvo que implementar aquí un cierto código para que pueda ser reconocido, ya que, como les mencioné, ya que nosotros ocupamos una pequeña, adicionalmente ocupamos un programa para generar la matriz del sistema, esa matriz del sistema estaba generado en código MATLAB. Entonces, para nuestro código, tuvimos que hacer una rutina para que reconociera el lenguaje de programación de MATLAB. Pero sí, se tiene que declarar unas bibliotecas y con un código adicional, pero sí, es posible y es viable y no es la primera vez que se hace. Doctor, le agradecemos mucho por su participación. Creo que toda la sociedad hondureña y centroamericana y todos nuestros espectadores se han llevado una idea de su trabajo de investigación y de los alcances de todo su trabajo. Así que esperamos tenerlo pronto de nuevo en otro evento que tengamos y le agradecemos mucho. No sé si tiene algunas palabras finales. No, agradezco su amable invitación y yo por mí encantado de participar de nuevo cuando me inviten, claro está, ¿no? Muy bien. Y pues a todos nuestros espectadores les avisamos que vamos a detener nuestra transmisión de la mañana del día de hoy, nuestra primera jornada científica de la Escuela de Física. Y seguimos en la tarde con la plática del doctor Daniel Plata, que nos va a hablar sobre, no sé si ya estás aquí, Josué. Sí, hola, Brian. Bueno, para que hagas el cierre, mejor tú que eres el encargado.
Gracias, tuve problemas técnicos, gracias por el apoyo. Bueno, agradecemos a cada uno de los asistentes, en especial al doctor Valencia, ¿no? Por grandes aportes en esta área, que es tan interesante de ver todo el trabajo que está realizando. Le agradecemos también a, a todas las personas que nos están siguiendo, ¿no? Por Facebook, en nuestra página de la escuela. Se les invita a participar de la siguiente videoconferencia, que está programada para las 2 de la tarde, este mismo día, y siempre por este mismo medio, la cual se denomina Machine Learning y su uso en la detección de sismos, una perspectiva, que estará a cargo de Daniel Ciervo Plata, del Servicio Geológico de Colombia. Entonces, sin más que aportar, pues de nuevo, doctor Valencia, muchísimas gracias por su tiempo, le agradecemos infinitamente que comparta todo ese conocimiento que ha generado el día de hoy y el tema tan interesante sobre los GPU, que de seguro, hasta de mi parte, le haré una consulta, ¿no? Vía correo electrónico para poder hablar un poquito de eso, porque estamos queriendo trabajar un poquito con GPUs nosotros también acá. Muchas gracias por todo. Gracias, hasta luego.